Hola, espero que estés bien, soy Rubén y soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos graficar una función logarítmica sin tabla de valores. ¿Cómo vamos a hacer este video? Primeramente te voy a estar explicando todos los conceptos que vos necesitas saber, ¿sí? Para poder graficar una función logarítmica con desplazamiento. Vamos a hacer la gráfica correspondiente y luego al final del video vamos a hacer el estudio completo de la función obtenida. Es decir, encontrar el dominio, imagen, conjunto de positividad, etc. Todo lo que se hace con el estudio de una función. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Como recién te dije, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver un poquito de los conceptos que vos necesitas saber para poder graficarlas y no tener ningún problema, ¿sí? Primeramente te voy a explicar lo que es un logaritmo. Un logaritmo, en base a de un argumento b, es igual a un resultado c. ¿Está bien? Lo que vos tenés que saber acá, y va a ser fundamental para después sacar el dominio de la función, que es la base, tiene que ser siempre mayor a 0. ¿Bien? Es decir, siempre tiene que ser positivo y nunca 0. ¿Bien? Y el argumento b tiene que ser mayor a 0, pero también tiene que ser distinto a 1. ¿Sí? Bien, esto es un logaritmo. Ahora, una función logarítmica es de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x. ¿Sí? Tu variable va a estar en el argumento. Entonces, ¿qué condición tiene que tener este argumento? Que tiene que ser mayor a 0 y tiene que ser distinto a 1. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver qué forma tiene una función logarítmica. Esa forma nos va a ayudar a poder graficar la función. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vamos a hacer con tabla de valores, sino que vamos a utilizar las formas que te voy a estar explicando ahora, ¿sí? Vamos a tener distintas formas dependiendo del valor de a, ¿sí? Si a es mayor a 1, ¿sí? La forma de tu gráfica va a ser la siguiente. Mira, en un sistema de ejes cartesianos, tu gráfica logarítmica va a tener esta forma, ¿sí? En donde este va a ser el eje X, me olvidé, y el eje Y. Sí, por ahí me los olvido, pero vos ya sabés que el horizontal es el X y el vertical es el Y. Bien, ¿qué particularidad tiene esta gráfica? Muy fácil. La primera, que el eje Y actúa como una asíntota vertical, ¿sí? ¿Qué es una asíntota? Es cuando la gráfica se aproxima a un eje imaginario, pero nunca lo alcanza a tocar, ¿sí? O sea que esta función se va a acercar al eje Y, pero nunca la va a tocar, ¿sí? Otra característica que tiene esta función es que es siempre creciente, ¿sí? Fíjate que para cada valor de x, tu imagen siempre va a ir creciendo, ¿bien? Entonces, esta función va a ser siempre creciente, va a tener una asíntota vertical, pero nunca va a tener una asíntota horizontal, ¿bien? ¿Qué pasa ahora si el valor de a, de la base, es mayor a 0 y menor a 1, ¿sí? Es decir, que es una fracción. Mira, la gráfica va a ser la siguiente. Bien, va a tener la siguiente forma. Va a ser algo así. ¿Está bien? Entonces, fíjate qué características que tiene esta función. El eje Y también va a actuar como una asíntota, ¿sí? Una asíntota vertical, pero esta gráfica va a ser decreciente, ¿sí? Entonces, primer característica que vamos a obtener al graficar una función es que, dependiendo el valor de la base, va a ser creciente o va a ser decreciente, ¿sí? Va a ser creciente si es mayor a 1, va a ser decreciente si es una fracción. Entonces, fíjate, la gráfica que nosotros tenemos propuesta, el valor de la base es mayor a 1, por lo tanto ya sabemos que es una función creciente, ¿bien? Ahora, algo importante, mira, esta gráfica es de la forma logaritmo en base a de x. ¿Está bien? Fíjate que no tiene desplazamiento. Pero fíjate que la gráfica que nosotros tenemos que graficar sí tiene un desplazamiento. Entonces, vamos a necesitar obtener algunos elementos particulares, ¿sí? Porque acordate que no la vamos a graficar con una tabla de valores. Entonces, una función que tiene un desplazamiento va a tener esta forma, algo parecido a esto. Mira. Bien, vamos a suponer que tenemos una asíntota por acá. Bien, el valor de a de la base va a ser una fracción, o sea que la gráfica va a tener esta forma, ¿sí? Fíjate que esta función está desplazada. No está como esta, la asíntota coincide con el eje Y, ¿sí? Sino que está desplazada. La asíntota está en otro lugar, ¿sí? Acá tendríamos la asíntota vertical. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros aparte de saber
la forma de la gráfica, vamos a necesitar dos puntos fundamentales, la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Bien, una vez que yo tengo esos dos puntos y conocida la forma de la gráfica, ya lo voy a poder graficar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo encontramos todos esos puntos y esos elementos para poder graficar esta función propuesta. ¿Dale? Bien, bueno, fíjate que acá al costadito te dejé todo lo que recién te expliqué, en donde va a ser fundamental para poder graficar la función, ¿sí? Esto vamos a llamarlo el machete oficial. Antes de continuar, quisiera decirte que si el video te está sirviendo, te pido por favor que le des me gusta. Te invito a que te suscribas al canal, que es gratis, y en el canal vas a encontrar todos los temas que se ven en el nivel secundario y en el ingreso a facultad, y si falta alguno, hacémelo saber, ¿sí? Y además, si te está sirviendo muchísimo, si te sirve muchísimo el video y no alcanza con esa euforia que vos tenés de haber aprendido este tema, y le diste me gusta y te suscribiste, te dejo en la descripción del video un link en donde puedes hacer una donación. Ahí vas a poder ayudar muchísimo al canal, es decir, a mí, en simples palabras, ¿sí? Bien, dicho todo eso, continuemos a ver cómo podemos graficar esta función logarítmica. Fíjate que esta función va a tener un desplazamiento. Va a tener un desplazamiento horizontal y va a tener un desplazamiento vertical. ¿Quién te lo va a determinar eso? El desplazamiento horizontal, lo que está dentro del argumento, y el desplazamiento vertical, lo que está fuera de la función. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a tener que encontrar? Va a ser el dominio de la función, ¿sí? Entonces, primero calculamos el dominio de la función en forma analítica. ¿Bien? ¿Cómo vas a hacer esto? Mira, lo vas a obtener con el argumento, ¿sí? O sea que tu argumento es lo que está acá adentro, x más 4, y vas a cumplir con las características que te dice acá, que tiene que ser mayor a 0. ¿Bien? Fíjate que te queda una inecuación. Resolves esa inecuación como la venís resolviendo siempre. Está positivo, pasa a negativo. O sea que te queda los valores de x mayores a menos 4. ¿Qué significa eso? Que si vos tenés una recta numérica, tenés el 0 y tenés el menos 4, ¿sí? La función va a poder tomar todos los valores desde menos 4 hasta ¿dónde? Hasta más infinito. ¿Por qué? Porque te dice que son los valores mayores, ¿sí? Entonces, vos ya sabés que el dominio de la función va a ser desde menos 4 hasta más infinito. ¿Bien? Y acá hay algo muy, pero muy importante. Fíjate que va con paréntesis. ¿Por qué? Porque no puede tomar el valor menos 4. Porque si vos le das valor menos 4, fíjate que te queda menos 4 más 4, 0. Y 0 nunca puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los valores mayores a 0. No entran dentro de la función. Otra cosa importantísima que estás obteniendo cuando encontrás el dominio es tu asíntota vertical. ¿Por qué? Porque en este punto vas a tener la asíntota vertical, ¿sí? Es decir, que en menos 4, acá, vas a tener la asíntota vertical. Bien, entonces vamos a graficar a medida que vamos encontrando los elementos. Vamos a ir volcándolos a la gráfica para poder graficar y ver qué forma tiene la función. O sea que en menos 4 tenemos la asíntota vertical. Bien, vos ya sabés que a partir de acá para allá va a estar tu gráfica. Esta va a ser tu asíntota vertical. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Mira, para poder graficar vamos a necesitar ahora encontrar los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y. Y básicamente, ¿qué es encontrar los puntos de intersección en una gráfica? Es encontrar la raíz en el eje X y la ordenada en el eje Y, ¿sí? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien, en toda función, cuando vos querés encontrar la intersección, fíjate una cosa, mira, vamos a suponer que vos tenés este punto que tenés acá marcado, ¿sí? Fíjate que de X vas a obtener un valor, por ejemplo acá, menos 2, ¿sí? Pero de Y, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0, ¿sí? Va a valer 0, ¿por qué? Porque está sobre el eje X. Entonces, cuando vos quieras encontrar la intersección con el eje X, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer siempre Y igual a 0. Es decir, cuando vos quieras encontrar una raíz, así colocamos la raíz, ¿sí? Esto es raíz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer Y igual a 0, ¿bien? En toda función, ¿sí? Yo te voy dejando las recomendaciones acá arriba de todos los conceptos que vos necesitas por si querés reforzarlos. Pero en la descripción del video también te voy a dejar los links, ¿sí? O sea que los vas a tener acá y los vas a tener en la descripción del video por si querés reforzar alguno, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo la función Y igual al logaritmo
en base 2 de x más 4 menos 3, voy a hacer a y igual a 0. Acuérdate que decir f de x y decir y es exactamente lo mismo, ¿sí? Reemplazamos, en vez de poner y, ponemos 0, igual al logaritmo en base 2 de x más 4 menos 3. Empezamos a despejar. Yo tengo que dejar el valor de x solo, ¿sí? Para ver dónde me corta el eje. Entonces, el 3 se está restando, pasa sumando. 3 más 0 nos queda 3. Logaritmo en base 2 de x más 4. Entonces, fíjate que acá nos queda una ecuación logarítmica, ¿sí? Si vos querés repasar cómo se resuelve una ecuación logarítmica con lujos de detalle, te dejo acá la definición y en la descripción por si lo querés ver. Bien, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación logarítmica? Muy fácil, utilizando la definición de logaritmo. ¿Qué te dice la definición de logaritmo? Mirá, te lo voy a escribir acá arriba. La definición de logaritmo te dice que el logaritmo en base a de b es igual a c si se cumple que a elevado a la c es igual a b, ¿sí? Es decir, que el resultado del logaritmo está elevando a la base y eso nos tiene que dar el argumento. Es lo que vamos a hacer acá. Mira, la base 2 elevado a ¿qué? Al resultado b, en este caso es 3. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Al argumento, x más 4. Bien, simplemente ahora empezamos a desarrollar. Fíjate que acá desaparece la palabra logaritmo, nos queda una ecuación de primer grado muy sencilla. 2 al cubo es 8, x más 4, pasa el 4 restando, 8 menos 4 es igual a x, por lo tanto x es igual a 4. Y acá que encontré la intersección con el eje x. Es decir, que en 4 va a estar, ¿sí?, la intersección de la gráfica con el eje. Es decir, acá. ¿Bien? Bien, ya encontré este puntito que tenemos marcado acá, que es la raíz. ¿Qué vamos a buscar ahora? La intersección con el eje y. ¿Y qué es la intersección con el eje y? Es la ordenada al origen, ¿sí? Es el valor que la función va a tocar al eje y. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, entonces dijimos que vamos a buscar la ordenada al origen, que es la intersección con y. Bien, y acá ocurre exactamente lo mismo que pasaba con la raíz, ¿sí? Si vos querés encontrar la intersección con y, ¿qué vas a hacer? 0. Vas a hacer 0 a la otra variable, es decir, que x va a ser igual a 0. Y calcular, ¿sí? Entonces, tu función es igual al logaritmo en base 2 de x más 4 menos 3. Vamos a hacer 0 a x, es decir, y igual al logaritmo en base 2. En vez de poner x pongo 0 más 4 menos 3. ¿Bien? O sea que te queda igual al logaritmo en base 2 de ¿qué? De 0 más 4 es 4 menos 3. ¿Bien? Resolvemos este logaritmo. Fíjate que usamos la definición. Si vos querés también repasar cómo se calcula un logaritmo mediante definición, también te dejo la recomendación. Dale. Mirá, vos tenés que encontrar un número. ¿Sí? Yo voy a trabajar con esto. Mirá, con lo que te voy a marcar acá. Yo voy a trabajar con esto. Yo tengo que encontrar un número que va a ser mi exponente, ¿sí? Que va a ser mi exponente, que al que elevo la base, en este caso 2, que me dé ¿cuánto? Me dé 4. ¿Y qué valor es eso? Es el 2. ¿Por qué? Porque 2, si yo reemplazo a la x por 2, me queda 2 elevado al cuadrado, me queda 4, ¿sí? Entonces, el resultado de esto es 2 menos 3, ¿bien? O sea que, si yo resuelvo esto, 2 menos 3 me queda menos 1. Y acá encontré el valor donde la función toca o atraviesa el eje y. ¿En dónde? En menos 1. Acá. Bien. Entonces ya tengo absolutamente todo para poder graficar. ¿Vamos a graficarlo? Dale. Vamos a ver cómo queda esta gráfica. Fíjate, la base es mayor a 1. Si la base es mayor a 1, tiene esta forma, ¿sí? O sea que ya sé que la función va así. Ahora, mirá lo siguiente. Tiene que pasar por la ordenada y por la raíz. O sea que desde tu asíntota vamos a graficarlo, vamos a hacerlo pasar por acá y vamos a hacerlo pasar por acá, ¿sí? Y ahí tenemos la gráfica. Me quedó medio chuequito, ¿sí? Pero bueno, se entiende. Esta es la forma de la función, ¿bien? Y ahí está graficada la función. Vamos ahora a hacer el análisis de esto. Es decir, vamos a encontrar el dominio. Ya lo habíamos encontrado, el dominio de la función. Es desde menos 4, con paréntesis, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Vamos a buscar la imagen de la función.
Fíjate que como es una función logarítmica, la imagen van a ser todos los valores del eje Y. O sea que todos los números reales. Si vos querés repasar cómo se hace el estudio completo de una función, también te dejo la recomendación. ¿Dale? Bien, vamos a buscar ahora lo que sería la raíz. La raíz ya la encontramos, era 4. ¿Sí? Vos la raíz la podés escribir así o también la podés escribir. Esto es O, ¿bien? Como x igual a 4 o también la podés escribir en forma de punto. 4 punto y coma 0. Bien, vamos ahora con la ordenada del origen. La ordenada del origen es el valor que toca el eje Y, ya lo habíamos encontrado. Es menos 1. O también lo puedes escribir como Y igual a menos 1. O también lo puedes escribir como 0 punto y coma menos 1. Bien, vamos con el conjunto de positividad. Y acá es fundamental lo que habíamos encontrado hoy, la raíz. ¿Cómo vamos a encontrar el conjunto de positividad? El conjunto de positividad son todos los valores que toma la función de x donde tiene imágenes positivas. Es decir, yo voy a tachar la parte de abajo y voy a ver qué función veo. Yo veo este pedacito de función, ¿no es cierto? Y sí, o sea que ¿desde dónde? Desde el 4, bien, desde mi raíz, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Bien, conjunto de negatividad va a ser exactamente lo mismo. Voy a tachar la parte de arriba y ¿qué veo? Veo todo este pedazo. ¿Y de dónde va a ser? Desde la asíntota vertical. Desde el menos 4 ¿hasta dónde? Hasta el 4 positivo. Siempre con paréntesis. Bien, ¿qué nos queda? Cuando es creciente, fíjate que la función es creciente, ¿sí? Es creciente en todo su trayecto. ¿Por qué? Porque el valor de A es mayor a 1, ¿bien? O sea que va a ser desde menos 4 hasta más infinito, ¿bien? Vamos ahora con el intervalo de decrecimiento. En este caso es vacío. ¿Por qué? Porque toda la función es creciente, ¿bien? Bien, máximo, relativo y absoluto no tiene, porque no es una función logarítmica, tiene esta forma, fíjate que nunca tiene un máximo, ¿bien? No existe. Y mínimo no existe, ¿bien? Bien, y ahí hicimos todo el análisis de la función. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te invito a que te suscribas al canal, que es muy importante para mí. Cualquier duda que tengas con este video o cualquier duda que tengas de matemáticas, hacémela saber en los comentarios. Nos vemos en próximos videos. Saludos.